Bueno, seguimos el programa de tangoterapia. Estamos aquí en Costa Rica, como les decía, vine a dar un curso de Omi Osiris, algunas geometrías de obsidiana, y les estaba contando acerca de los arquetipos. Espero que les haya quedado claro. Una de las maneras que yo utilizo en mis cursos para explicar el tema de los arquetipos es como, imagínense una gran selva, ¿no? Como la que hay aquí en Costa Rica. Y resulta que hay un tren en medio de la selva, y ese tren sabemos todos que nos lleva a un lugar. Ese tren ha estado ahí durante mucho tiempo y es muy sencillo subirse al tren y llegar al lugar. Entonces eso yo lo llamo un arquetipo simbólicamente, porque tiene que ver con que uno tiene la tendencia a irse por ese mismo camino, e incluso a veces es imposible no subirse al tren para llegar a un lugar, ¿no? Porque la selva está muy llena de plantaciones y ramas, entonces es muy dificultoso pasar por ahí. Entonces el tren de alguna manera es el arquetipo que al hacernos consciente que estamos en este tren podemos volvernos un aliado. ¿Y qué quiere decir un aliado? Como volverlo un aspecto positivo, en donde, por ejemplo, si estoy trabajando, puedo entregarme con toda mi fuerza y someterme incluso como esclava al trabajo que estoy realizando para que quede de manera perfecta, porque sé que si me resisto a trabajar o me resisto a estar en el presente y hacer el trabajo bien, las cosas van a quedar de mala manera y voy a tener que repetirlas. Entonces esa sería, por ejemplo, una manera de utilizar la fuerza de la esclava como aliada, que este aspecto lo hablan mucho los chamanes mexicanos, por ejemplo, ¿no? Como nosotros en Occidente lo podemos leer a través de Castaneda. Entonces, tiene que ver con volver el arquetipo tu aliado, y a partir de ahí te reconcilias con ese tren que te lleva a un buen puerto, y no te resistes, porque necesariamente vas a pasar por ese lugar, necesariamente el arquetipo te va a controlar. Entonces, estábamos hablando de la tangoterapia. En primera instancia, entonces, se trabaja la esclava. La esclava tiene que ver con la parálisis emocional, tiene que ver con que siempre hay un dominado y un dominador, ¿cierto? Entonces, la esclava es a la cual se le impide sentir, se le impide conectar con su emoción. Entonces, el establecer un contacto con nuestra esclava, en primera instancia, nos permite conectar con aquella emoción que ha estado muy reprimida. Luego de eso, de trabajar esa forma, ese sometimiento a través del tango, que, por ejemplo, la vivencia en tangoterapia, tango y arquetipos, se vive a través de vestirse de esclava y establecer una relación con las distintas esclavas y con un amo. Entonces se baila el tango, y ahí se ve qué sucede en el cuerpo, qué emociones afloran, si hay una resistencia al sometimiento o si hay mucho dolor. Hay veces que aparece mucho dolor, como si realmente le estuvieran haciendo daño a esa esclava. Entonces el experimentar ese dolor permite liberarlo, porque son emociones reprimidas que han estado guardadas mucho tiempo. Entonces necesariamente hemos estado sometidos a distintos momentos. Somos seres humanos que es difícil decir que somos libres, ¿no? Como hay distintos aspectos que siempre nos someten, y aspectos que no tienen que ver con el otro, que tienen que ver muchas veces con nosotros. Entonces, cuando experimentamos la esclava, nos damos cuenta en qué medida nosotros mismos somos los que nos sometemos, y nosotros mismos somos los que nos sometemos al otro. Entonces, el vivir este acto psicomágico de experimentar a la esclava con un amo, te permite darte cuenta también en qué medida te sometes tú a tu jefe, a tu pareja, a tu padre o a quien sea que trabaja como la polaridad del arquetipo. Porque nosotros decimos que hay esta estructura energética, que es el arquetipo que se repite, tiene una polaridad. Entonces, por un lado está la esclava y por otro lado está el amo. Entonces, la esclava muchas veces también es amo de
es amo y al amo lo vuelve esclava, porque se necesitan mutuamente. Entonces una relación de alguna manera parasitaria, de alguna manera es una relación que se establece en comunión, pero con una dependencia importante. Entonces el experimentar el tango, el transitar ese arquetipo a través del tango te hace darte cuenta en qué medida te cuesta el sometimiento o en qué medida te sometes. Y eso no solamente a un otro, sino también a distintos aspectos de uno mismo. Por ejemplo, el sometimiento a no sentir o a no decidir, que tiene que ver con cosas muy sencillas, desde qué vas a comer, qué vas a estudiar. Son cosas que tienen que ver mucho con lo cotidiano, pero que al no estar en el presente y al no sentirnos libres, nos sometemos a la familia, a la religión, a la educación, que son distintos entes del patriarcado a favor de la dominación, a favor del control social, ¿no? Entonces, luego de eso, luego de trabajar a la esclava, vamos en el segundo bloque de tangoterapia a trabajar a la niña maltratada. Entonces, ya removimos a través del arquetipo de la esclava, a través del tango, hemos removido algunas emociones, hemos removido el tema de entregarnos a la vivencia, como de traspasar un límite, como de empezar a sentir, empezar a que el cuerpo hable, empezar a disminuir el control de la mente, porque en ese momento tenemos que dejarnos llevar por los terapeutas que nos están guiando y encarnar el arquetipo. Entonces, en ese momento hemos hecho un movimiento importante, el cual, como les decía hace un rato, no necesariamente va a ser a través del dolor, también puede ser a través del placer, también puede ser que se conecte con la esclava y entonces sientan placer y sientan un palpitar vaginal o sientan, en el caso del hombre, como una erección. La esclava tiene a veces mucho que ver con el placer sexual e incluso el revivir el arquetipo a través de esta vivencia del tango puede ser que los haga experimentar un placer sexual muy importante y ese placer también estaba reprimido y si no se lleva a ese espacio de esa manera puede ser que los controles en lo sexual, que tengan mucho apetito exagerado o distintas cosas como el liberar la memoria disminuye tensión al cuerpo. Entonces puede ser que se encuentren con la esclava. Luego de eso, después en el segundo bloque se trabaja la niña maltratada. La niña maltratada tiene que ver con el maltrato en la infancia, tiene que ver con que la niña tiene que amoldearse a modo de sociedad y eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que saber manejarnos en el mundo, pero muchas veces eso implica un maltrato mayor a la niña, en donde se olvida de qué siente, se olvida de qué quiere, se olvida de cómo sentir afecto y baja muchísimo la autoestima. Entonces el revivir a la niña maltratada en el segundo bloque de tangoterapia va a ser experimentar el dolor de la niña, que muchas veces tiene que ver con el abandono, por ejemplo. El abandono nos lleva a vivir una emoción en donde hay como una falta de sostén importante y esa sensación de falta de sostén se ha guardado como emoción mucho tiempo. Entonces el vivir la niña maltratada, que también puede tener que ver con el castigo, por ejemplo, el revivir a esa emoción nos va a traer al cuerpo a esa niña. Y entonces tenemos la oportunidad, al experimentar a la niña, al experimentar esa vivencia de dolor, de liberar esa carga, que andábamos fallando toda la vida. Entonces, al liberar esa carga a través del tango, en esa relación con un otro y en esa relación con nosotros mismos, de llamar al arquetipo, podemos liberar esa emoción y entonces baja la tensión de la niña. Y cuando la niña se hace presente y se libera su carga emocional, es entonces que la mujer que somos hoy día la puede abrazar, la puede contener y necesariamente van a cambiar sus relaciones consigo misma y con todo el mundo. O sea, las relaciones realmente
al experimentar este arquetipo en sí mismo, se modifican, porque la estructura energética que es este arquetipo disminuye su carga. Luego de eso, de vivir a la niña, de sentir la emoción, de experimentar su dolor, de llamarla, se hace un cierre en donde se habla siempre de qué les pasó a cada uno, se intenta entender qué nos vino a decir el arquetipo. Lo mismo se hace en el bloque anterior, en el de la esclava. Entonces siempre se hace como una contención, se hace un desciframiento de los símbolos que aparecen en el cuerpo también, en cómo este cuerpo baila, cómo este cuerpo se relaciona con un otro. Y a partir de ahí se hace otro bloque en donde se va a cerrar los arquetipos anteriores para entrar el de la puta. En el próximo bloque de este programa les voy a contar cómo siguen los dos últimos y mi vivencia en la monjoterapia. Hasta ahora, entonces hemos visto el bloque de la esclava y el de la niña maltratada. El próximo vemos la puta y la esclava. Seguimos ahora en un instante.